necesita simetría de poder nunca antes vista en la historia, donde literalmente vas a tener a estos homo deus, a los creadores de estas tecnologías y el resto. Entonces es un futuro que no pinta muy bien. Miklos, otro tema del cual tú tratas en el libro con respecto a esta agenda ideológica es el tema del control de la población. Y lo presentas como básicamente el paraguas que cubre todas las otras agendas. ¿Eso por qué te parece que eso, por qué lo presentas de esa manera? Bueno, porque uno tiene que basarse en la evidencia finalmente, ¿no? Una cosa es la evidencia y otra cosa también es en base a lo que tú tienes, a los elementos de información o pruebas que tú tienes, eh, tú de alguna manera no puedes llegar a conclusiones absolutas, que es lo que yo sostengo. De hecho, en mi libro te consta, yo no le digo a la gente la conclusión es esta, yo le digo a la gente, ustedes lleguen a su propia conclusión en base a las evidencias. Lo que aquí planteo es la necesidad de que la gente tome estos elementos que yo incluyo en el libro para que podamos llegar a inferir ciertas cosas o podemos proyectar tendencias. Ya la agenda de control demográfico no es nada nuevo, no hay nada de conspiración. Si no me creen, la política del un solo hijo, del hijo único en China es una cosa clara, las políticas de salud reproductiva de las mujeres, el tema de planificación familiar, esto viene especialmente con mucha fuerza desde la segunda mitad del siglo XX y cito varios autores ahí con textos que han tratado este enfoque desde una perspectiva malthusiana. ¿Qué significa esto? Que todos estos efectos de control demográfico que son comprobables, que existen, se plantearon bajo la lógica de que habría un exceso de población y escasez de recursos y que en ese momento la trampa malthusiana se podría generar una serie de problemas. El aporte original que yo hago es que no solamente supuestamente vamos a ser menos, sino que también vamos a ser mejores o vamos a ser seres humanos mejorados. Y aquí entra el concepto de la tecnología. Entonces doy una serie de elementos aparte de las políticas propias que promueve la cuarta revolución industrial, tomo ejemplos del cine, tomo ejemplos de los organismos de gobierno, políticas familiares, tomo los programas de adoctrinamiento, la educación sexual integral. Es decir, tomo una serie de elementos, una especie de como de mosaicos, y esos mosaicos los voy incluyendo. Y yo digo, este es un rompecabezas. Y el rompecabezas, reconozco, digo, este rompecabezas está incompleto, pero uno ya más o menos puede ver, de acuerdo a la silueta, uno puede decir, esto es un perro, o esto es una persona, porque no necesitas tener la figura completa para más o menos saber hacia dónde va. Y yo sobre esa base digo, la tendencia es hacia el mejoramiento, pero este mejoramiento es peligroso. ¿Por qué? Porque sostengo también que la obsesión del progresismo por el sexo y la reproducción no es gratuita. ¿Por qué todo tiene que ver con sexo y reproducción? Porque lo que tienes que hacer es literalmente bajo este paradigma, ¿no?, de cambio climático, riesgo existencial. ¿Quién produce ese cambio climático? La especie humana. La especie humana, ¿qué hay que hacer para controlar el aspecto reproductivo? Para evitar ese riesgo existencial, vamos a intervenir su reproducción. Y cuando digo, bueno, no me crean a mí, cito a un académico de la Universidad de Harvard, ¿no?, Tom Greeley, con un libro que él escribe en 2016, donde él sostiene en 20, 40 años más, la reproducción va a ser tercerizada a la tecnología. Entonces, si me quieren tachar a mí de conspiranoico, muchachos, diríjanse a Tom Greeley, no a mí. Simplemente corrobora lo que yo estoy diciendo y eso es terrible porque ahora, por ejemplo, lo que ustedes están viendo es todas estas intervenciones quirúrgicas en adolescentes, estas diversidades de género que no son otra cosa que la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales, ¿no? El aborto que te reduce la producción de la población, o sea, no te lo reduce, pero te impide el crecimiento de la población, la eutanasia, el feminismo, que es la criminalización del comportamiento del hombre. Todo eso lo integro y, bueno, trato de hacer sentido y finalmente digo, no me crean a mí, ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, hablando de la criminalización del comportamiento del hombre, incluso yo diría, como lo planteas, eso lo saco de tu libro, de la misma existencia del hombre, el plantear a partir de la biotecnología la posibilidad de poder generar seres humanos solamente de material genético femenino para eliminar la sociedad de hombres. Miklos, con respecto a eso, para que alguien diga, uy, conspiranoico, bueno, están las cuestiones de bioingeniería que están trabajando eficientemente en eso, pero también está toda esa corriente actual en el tratar de poner mujeres como líderes mundiales, líderes de empresa, porque si estuviesen mujeres a cargo, dicen ellos, el mundo sería mejor. Ahora, tú tienes un texto aterrador, pero no te voy a dejar que tú lo digas, con respecto a la eliminación del hombre. Bueno, se cree, obviamente, dices, oye, esta locura, este sujeto está dando tonterías, ¿no? Cito a un académico muy reputado, por lo menos en su área, que es un profesor de mi universidad, de la Universidad de Manchester, un experto en bioética, que es John Harris, que es profesor de Cambridge, es profesor de Oxford,
es asesor de la Organización Mundial de la Salud, es experto de la Unión Europea, o sea, un sujeto que está altamente conectado. Y él en 1985 ya escribe un libro que se llama The Value of Life, o El Valor de la Vida, donde en uno de sus subcapítulos él habla de la necesidad de, él plantea la posibilidad de imaginar un mundo sin hombres. Claro. Y su justificación es, bueno, los hombres en realidad han sido un problema para la humanidad porque debido a la testosterona son violentos, son agresivos, son competitivos, y todas las desgracias del mundo se deben a los hombres porque los hombres son una especie predatoria y competitiva. Y que el mundo sería mucho mejor si es que no existiesen hombres en el planeta, y que idealmente a lo que deberíamos aspirar es hacia la feminización o el afeminamiento de la sociedad. Y uno dice, bueno, este sujeto está loco, pero después en el siguiente subcapítulo, Harris ya dice, bueno, en realidad no debemos teorizar tanto de esto, sino que debemos hacerlo. Y a ese subcapítulo lo titula sugestivamente La solución final, haciendo alusión al plan de Hitler para acabar con los judíos. Entonces, ¿y qué dice en este subcapítulo Harris? Dice, esto tenemos que hacerlo. Tenemos que ir gradualmente desfasando al hombre de la naturaleza hasta el punto en que entre en extinción y que sea una sociedad abiertamente femenina, donde la reproducción pueda realizarse a través de métodos artificiales, pero también, por ejemplo, como partenogénesis, que es un método de reproducción de reptiles, ¿no? Donde son óvulos que no son fecundados y que se van diferenciando hasta generar una copia exacta vamos a decir, de la madre del reptil ese que están haciendo. Entonces, claro, yo sostengo, yo no puedo decir que a partir de esta sola teoría de Harris, ¿no? Porque soy muy cuidadoso, ya, porque Harris dijo esto, entonces ya ahí está la prueba de que estamos feminizándonos. No, lo que digo es que Harris está conectado dentro de todo este contexto, dentro de todo este circuito, es una pieza más que caja perfectamente con las políticas feministas, que caja perfectamente con las políticas del aborto y la ideología de género. Y nuevamente, esta analogía al rompecabezas creo que es muy útil, ¿no? Es un conjunto de piezas más para este enorme rompecabezas que te dicen, bueno, efectivamente, estas tecnologías, y consta que, porque las documento, se están llevando a cabo aplicaciones de carácter reproductivo en todo tipo de tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, incluyendo la robótica. Y tú dices, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Precisamente hacia la criminalización del hombre, y quién sabe, ¿no? Esto no lo podemos saber porque es un fenómeno en proceso, no puedes concluir definitivamente, pero sí la tendencia es de que abiertamente se está buscando desmasculinizar al hombre, afeminarlo, y darle posiciones de poder a la mujer, que ya lo ves también en complemento con la agenda feminista. Incluso yo creo que leyendo este libro ahí se entiende mucho mejor incluso el valor de lo que fue el libro negro de la nueva izquierda, con su ataque a la agenda feminista, a la agenda homosexualista, el tema de la ideología de género, el por qué están tratando de deconstruir a los niños ideológicamente para prepararlos a todo esto. Si tú me permites una cosita, Pablito, tú dijiste algo muy importante, o sea, yo construyo un piso más sobre la base de lo que ya han trabajado autores como tú, por ejemplo, con tus 2 libros, lo que ha trabajado Agustín Laje, lo que ha trabajado Nico Márquez. Es ponerle un segundo piso, creo que era un elemento que faltaba, que era clave, ciertamente, la tecnología, pero es un complemento a lo que han hecho ustedes, y creo que eso potencia no solamente mi libro, sino que potencia todo nuestro trabajo, porque yo creo que empíricamente y conceptualmente valida todos los argumentos que hemos venido planteando. Entonces, me pone muy contento eso porque es un trabajo en equipo finalmente, ¿no? Ciertamente. Aristóteles decía que cuando tenemos que definir un acto, una situación, una conducta, la tenemos que definir con respecto al objetivo final. Y ese era el objetivo final que faltaba en todo este rompecabezas y que tú introduces. Una última cuestión que me gustaría comentar aquí, y me parece un aporte muy importante. Aristóteles decía que nosotros como seres humanos conocemos por medio de los sentidos, de la percepción, de lo material. A eso Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en su tratado sobre cómo el cristianismo se expande, el valor del simbolismo. Como el ser humano es un ser humano que conoce por los sentidos, los símbolos son esenciales para entonces transmitir una creencia, transmitir una filosofía, y tú introduces los símbolos del progresismo, algo totalmente original. Bueno, noté, mira, hablo de cambio antropológico, y tú en la antropología tienes 2 grandes ramas: la antropología biológica, que estudia al ser humano especialmente en estos tiempos desde una perspectiva evolutiva, y tienes la antropología cultural, que se encarga de ver, ¿no? Sobre todo un enfoque comparativo de culturas entre diferentes etnias o territorios o poblaciones, y es un elemento central de las culturas, son los símbolos, la simbología, lo que eso significa.
y yo establezco un símbolo central que es omnipresente, que es la banderita del arco iris. Y sostengo, este símbolo no es el símbolo de la agenda LGBT o de la comunidad LGBT, sino que es el símbolo del progresismo globalista. Y fundamento por qué es el símbolo del progresismo globalista, y llevo a cabo también una analogía con la Revolución Francesa, que fíjate, era una revolución de matriz secular, revolucionaria, anticristiana, ¿no? Que buscaba mejorar a la humanidad a través de ¿qué? De la ciencia y la tecnología. Claro. Esto fue en 1789, o sea, ni siquiera los progres son originales, hermano, porque se han copiado los revolucionarios franceses y los copian mal porque la calidad intelectual de esos pensadores con los que tenemos ahora, o sea, los pensadores progres son un mamarracho. Entonces, hablo del eslogan tripartito, que es el eslogan de, vamos a decir, de libertad, fraternidad, igualdad, que es el eslogan oficial de la República de Francia y la República de Haití. El eslogan actual que toma esa misma matriz revolucionaria, secular, cientificista es diversidad, igualdad e inclusión. Y te consta que en el capítulo donde hablo sobre los símbolos, ¿no? Las agendas, hago un listado de 40 organizaciones y que solamente fue una parte, ¿no? Para que se viera cómo ese concepto de diversidad es absolutamente falso, porque es de una endogamia intelectual, es decir, de una estandarización intelectual que empresas privadas, organismos supranacionales, fundaciones, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, Hollywood, todas tienen como un mantra diversidad, igualdad e inclusión. Y yo